Buenos días, querida iglesia del Señor. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Marcos capítulo 10. Voy a dar lectura desde el versículo 35 al verso 45. Dice la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes tienen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es la palabra del Señor. Amén. Había pensado hace bastantico tiempo, tal vez un mesecito, en predicar acerca del servicio cristiano. Quise redactar un sermón, elaborar un sermón para predicar en la iglesia en la que pudiera exhortarlos a servir más, a servir mejor, a hacer la pausa que traíamos en el Evangelio de Marcos y entonces predicar sobre el servicio. Pero en la propia lectura me di cuenta que justo venía este texto que sería predicado en el futuro y que entonces tendría razones para en la serie consecutiva predicar sobre el servicio. Menciono eso, amados, para hacerles ver que este texto no lo predico solamente porque practicamos la predicación expositiva consecutiva, versículo a versículo, sino dando una carga adicional de que veo que es necesario como iglesia que nosotros mejoremos en el entendimiento y en la práctica del servicio. Por favor, no se me desanimen aquellos hermanos que son buenos servidores, más bien exhorto tanto a los que sirven a que lo hagan mejor y a los que no sirven a que empiecen a servir al Señor. Otra vez, amados, desde mi corazón estaba el deseo de predicar sobre el servicio y nuestro Señor providencialmente nos pone delante este texto para hablar acerca del servicio cristiano. Sermón que he titulado La grandeza de servir. Este texto que acabé de leer entonces nos enseña que nosotros debemos buscar grandeza, pero no como el mundo la busca. La grandeza del mundo es egoísta, es opresora, quiere autoridad solamente para pasar por encima de los demás, para oprimir. Pero en el reino de Dios la grandeza se encuentra sirviendo. En el reino de Dios la grandeza está en servir. Dice el versículo 35 que quiero que analicemos en primer lugar. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los discípulos aquí están buscando la grandeza, pero están buscando grandeza como el mundo la busca. Noten ustedes en esta petición que ellos están pretendiendo tener las mejores posiciones en el reino de Dios. Pero antes de abordarlo, yo quiero hacer una pequeña aclaración. En Mateo 20:20, el texto paralelo
se nos cuenta que la petición la hace la mamá de Jacobo y de Juan, mientras que aquí se nos dice que la petición la hacen son los hijos. Entonces, ¿será que hay una contradicción en la escritura? Definitivamente no. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden ustedes, ya antes había pasado algo semejante. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 9, el Señor les había predicado el evangelio y después de predicarles el evangelio, ellos empezaron a soñar sobre la grandeza. ¿Quién sería el más importante en el reino de los cielos? Por tanto, el Señor los tuvo que amonestar. El Señor los tuvo que llamar la atención y decirles que no, que en el reino de los cielos no se busca la grandeza así. Hermanos, ¿dejemos la puerta abierta o dejemos la puerta cerrada? Bien. En Mateo 20:20 entonces, lo que estamos entendiendo es que habla la mamá de ellos porque ellos de seguro, sabiendo que ya el Señor los había avergonzado por eso, entonces como que más bien instigaron a la mamá a que intercediera. Instigaron a la mamá a que hablara por ellos. Pero nosotros podemos ver en el relato que Jesús le responde a ellos. O sea que la mamá simplemente estaba ahí, pues sí, como una madre buscando lo mejor para sus hijos, pero se dejó utilizar por este deseo de grandeza como en el mundo. Un deseo, hermanos, que obedece al egoísmo del corazón. Ustedes notaron que ellos pidieron ser los primeros, es decir, el de la derecha y el de la izquierda. No dijeron, colócanos en la derecha. No, porque si coloca a los dos en la derecha, uno va a estar primero que el otro. O colócanos en la izquierda, uno primero que el otro. No, están asegurando el primer lugar, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero adicional, están pidiendo grandeza, porque al estar a la derecha y a la izquierda van a tener autoridad sobre el reino de Dios. Entonces, nace del deseo egoísta de ser primeros y del deseo malvado de tener la mayor autoridad. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué será que ellos hicieron tal petición? Vamos a tratar de ubicarnos un poquito en lo que está desarrollándose y pensar por qué hicieron tal petición. Bueno, a lo menos hay tres cosas que nos ayudan a entender por qué pidieron tal cosa. Uno, Jesús ciertamente les había prometido en Mateo 19:28 que ellos tendrían posiciones de honor en el reino. Leo a su favor. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, el Señor sí les prometió que iban a estar sentados sobre tronos y gobernando. Pudiéramos decir, bueno, les quedó claro. Pero, ojo aquí, aunque era una promesa del Señor, ellos están tratando de asegurar lo mejor para sí mismos. Sí van a tener posiciones de honor, pero no van a querer la menos peor. Quieren la mejor. Quieren sacarle ventaja a los otros apóstoles. Ser los primeros. No están contentos con ya tener honor ahí. No, quieren más. En otras palabras, amados, noten ustedes que ellos están distorsionando una promesa del Señor. Ojo a esto, qué importante. Algo que es bueno, que el Señor les prometió, el deseo egoísta de grandeza, de ser los primeros, está distorsionando la promesa del Señor. En el relato de Mateo se habla del reino. En el relato de Marcos se habla de la gloria. O sea, ellos tienen claro que Jesús tiene un reino glorioso. Pero ellos no están con una esperanza anclada a eso, sino con un deseo egoísta de grandeza buscando lo mejor allá. Es como si un padre le dijera a sus dos hijos, hijos, les prometo que el día de su cumpleaños les daré una rica torta. Y luego se acercara a uno de los hijos y le dijera, papá, te pido que por favor la mía sea mejor que la de mi hermano. Ojalá la de mi hermano no sea tan rica como la mía. Hay una promesa real. Hay un papá que lo va a dar. Pero hay un muchacho que una promesa la está distorsionando por un deseo egoísta.
Eso está pasando aquí con los apóstoles, con Jacobo y con Juan por el momento. ¿Qué otra razón podemos ver? Estaban aprovechando su afinidad familiar. Es posible que ellos hacen esta petición porque no es muy seguro, hermanos, pero es posible que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, tengan un parentesco de primos con el Señor Jesús. Esto comparando, y solo recito los versículos, Mateo 27:56, Marcos 15:40 y Juan 19:25. En esos textos se nos habla de las mujeres que se acercan a la tumba de Jesús. Y en Juan 19:25 se nos dice que estaba la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. En el texto de Marcos, si no recuerdo mal, se habla de una Salomé. Y en el texto de Mateo dice que estaba María y la hermana de María, no se menciona el nombre Salomé. Eso ha llevado a algunos a decir que la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, se llamaba Salomé y que Salomé es hermana de María. Si es así, entonces tal vez, primos, ya sabes, cercano, lo mejor para nosotros. Eso es grandeza como el mundo, palanca, rosca. Buscando lo mejor para mí, aprovechándome una afinidad que tengo. Pero eso no debe estar en el reino de Dios. Ahorita vamos a ver que esa grandeza del mundo lastimosamente penetra en el reino de Dios. Pero eso no debe ser, eso es del mundo. Eso es lo que en teología se le llama como nepotismo. Eso existió en la iglesia. Está el pastor que tiene toda la autoridad y está pensando en dejar, ¿y a quién piensa? A su hijo. No porque su hijo tenga un llamado, si tuviera el llamado sería legítimo, sino simplemente porque es su hijo. Eso es nepotismo. Y otra razón de por qué ellos hacen esta petición es porque estaban ignorando el evangelio, y esta definitivamente es la más importante. ¿Qué aparece en nuestro texto en los versículos 32 al 34? Lo vimos en la anterior ocasión, Jesús predicando el evangelio, diciéndole: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y me condenarán, me darán muerte, pero después de 3 días resucitaré. Eso me va a acontecer. Y Jacobo y Juan: Señor, los primeros lugares. O sea, le acabaron de predicar el evangelio. El Señor acabó de decir que sería azotado, escupido, rechazado, muerto. Y estos hombres están pensando en el mejor lugar, en grandeza. En texto paralelo del que acabé de recitar, Lucas 18:34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. No entendieron el evangelio, no le prestaron atención al evangelio, por eso estaban buscando grandeza mundana. Cuando tú ignoras el evangelio, tú andas buscando la grandeza del mundo. Tienes a un Cristo que pasó por la cruz antes de llegar a la gloria, y tú quieres llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Y por eso es que el Señor Jesucristo continúa y les dice en el verso 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Ustedes no tienen ni idea. Vemos un tono de recriminación del Señor, claro que sí, pero vemos también un tono de compasión del Señor. Es la segunda vez que le hacen lo mismo después de haberles predicado el evangelio por 3.ª vez. Es para que el Señor se enojara, pero el Señor es paciente, misericordioso, tierno. Les dicen: no saben lo que están pidiendo, ustedes no tienen ni idea. Ustedes quieren llegar a la gloria sin cruz, pero por eso les agrega: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo? ¿A qué se refiere Él con esto de vaso y bautismo? Hermanos, estos son figuras de sufrimiento y muerte. La idea de beber un vaso en la Escritura tenía la idea de recibir por completo algo, ya sea bueno o ya sea malo. Ustedes recordarán el Salmo 23, cómo al final dice que aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, por hablando de lo muchas bendiciones que bebe.
pero también se utilizaba en un sentido negativo y definitivamente ese es el que está aquí. Quiero leerle un par de textos. Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces apurarán y beberán todos los impíos de la tierra. ¿Notan? Un juicio, un cáliz lleno, lo beberán, refiriéndose al juicio que traería. O el mismo Señor en otro texto, Juan 18:11 dice: entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Justo el momento en que iba a ser tomado para ser crucificado, Pedro trata de evitarlo con una espada y Jesús dice: no, yo voy a beber todo ese sufrimiento. Entonces cuando el Señor Jesús le dice a Jacobo y a Juan: han de beber del vaso que yo he de beber, le está diciendo: ustedes han de sufrir lo que yo voy a sufrir. Y lo de la copa, lo del bautismo, también se refiere a ser hundido totalmente en un dolor. Noten el Salmo 69:2. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo andar en pie. He estado en lo profundo de las aguas y la corriente me ha anegado. Hablando David del sufrimiento, de ese experimento casi como de la muerte. Entonces, en otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo: ustedes van a sufrir y van a morir la muerte que yo he de morir. ¿Qué respondieron ellos? Podemos. Una respuesta bastante rápida. Ellos no están dimensionando todo lo que el Señor Jesús les está diciendo. Ellos quieren la grandeza. Jesús les dice: no hay grandeza sin cruz. Ustedes han de sufrir esto. Ellos dicen: podemos. Ahora el Señor les responde. Verso 39. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. El Señor Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Sí lo van a tener que pasar. No pueden, definitivamente no podían en el momento, pero ellos ciertamente iban a beber y a ser bautizados del bautismo de Jesús. En las escrituras se nos narra en Hechos 12:2 cómo Jacobo, el que aquí está buscando grandeza sin cruz, luego es traspasado por una espada de manos de Herodes. O sea que fue bautizado del bautismo de Jesús. Y Juan, lo tenemos en el libro de Apocalipsis, exiliado en la isla de Patmos. O sea que sí sufrió del vaso del Señor. Veladamente el Señor ya está anunciando los sufrimientos que estos apóstoles tenían que llevar en su nombre. Tenían que sufrir antes de llegar a esa gloria que ellos ya estaban reclamando. Pero el Señor Jesús agrega aquí, en el verso 40, más que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado. En otras palabras, es una prerrogativa del Padre el dar posiciones de honor en el reino de los cielos. No es una prerrogativa del Hijo, sino del Padre. Y aquí nosotros vemos la preciosa doctrina de la Trinidad. El Hijo reconociendo a otra persona en la Trinidad. El Hijo reconociendo a su Padre. Y aunque es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. Dentro de la Trinidad hay lo que en teología conocemos como la Trinidad económica, que quiere referirse a las distintas funciones que cada persona tiene dentro del seno de la Trinidad. Nuestra mente estalla, pero es un solo Dios, no son tres dioses haciendo tres cosas distintas, pero la Biblia reconoce unas funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además de esto, del entendimiento de la Trinidad, que por cierto en Mateo 20:23 es donde puntualmente se dice que es una prerrogativa del Padre, el Señor Jesucristo también creo que está tratando de indicarle a los apóstoles: yo no estoy haciendo roscas aquí. Descansen en el Señor.
¿Ustedes por qué vienen aquí a pedirme? ¿Ustedes por qué vienen aquí a sacar el primer lugar? ¿Ustedes por qué vienen aquí a hacer gestiones? Eso no depende de lo que tú quieres lograr, eso depende del Señor. En el reino de los cielos no hay rosca, en el reino de los cielos es la voluntad del Padre la que se hace. Ahora hay algo bien interesante. Después de ellos haber hecho esta petición y del Señor Jesucristo haberles declarado todo esto, ¿qué estaban haciendo los otros 10? Verso 41. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Uno pensaría inocentemente, erradamente, que ellos pensaron, ese Jacobo y Juan, qué mundanos, qué egoístas, qué orgullosos, bien que el Señor les enseñó. No, ¿saben qué estaban pensando más bien? Se nos adelantaron, qué rabia, nos van a quitar los primeros puestos. Ellos están enojados con los otros dos porque ellos también quieren esa posición, ya les había pasado antes. De hecho, precisamente porque el Señor Jesucristo nota que la actitud es de todos, solo que Jacobo y Juan se les adelantaron. Entonces, verso 42, más Jesús, llamándolos a todos, les dijo. Y aquí viene la enseñanza de la verdadera grandeza, la del reino de los cielos. Estuvieron buscando la grandeza del mundo. Estuvieron buscando palanca, naciendo de su corazón egoísta y orgulloso. Ahora el Señor Jesucristo los llama y les va a decir, muchachos, así no es. Así es en el mundo. Y pasamos entonces a ver la enseñanza de Jesús sobre la grandeza del reino de Dios, versos 42 en adelante. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes tienen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo aquí básicamente está tratando con tres asuntos. Primero, Él va a describir la grandeza del mundo. Él va a contraponer la grandeza del reino con la grandeza del mundo. Luego va a decirnos tal cual cómo es que funciona la dinámica del reino para llegar a ser grande, y finalmente se va a colocar Él como el ejemplo de alguien que es grande por medio del servicio. Veamos cada uno de estos asuntos que el Señor Jesús trata. Miren el verso 42 nuevamente, cómo el Señor habla del modelo de grandeza en el mundo. ¿Qué es lo que hacen los que son autoridad en el mundo? Dice por lo menos dos cosas: que los gobernantes del mundo se enseñorean y que los gobernantes del mundo ejercen autoridad. Todas dos palabras, todas dos ideas son negativas. Respecto a que los gobernantes del mundo se enseñorean, esa palabra, enseñorearse, se utiliza dos veces más en la Escritura. En Hechos 19:16 para hablar de un demonio que tenía dominado a alguien. Y en Primera de Pedro 5:3 para hablar de que los pastores no se enseñoreen de la iglesia. Ambos negativos. Entonces, con lo cual entendemos que en el mundo la autoridad es opresora. En el mundo la grandeza es enseñorearse, es mandar, es tener dominio, es que yo soy el que se hace lo que yo digo. Así es en el mundo, así no debe ser en el reino, así es en el mundo. Ojo, el Señor está describiendo lo que se hace en el mundo, Él no está diciendo que eso está bien. Para que no creamos, bueno, lo que yo soy en mi trabajo, allá sí me enseñoreo y pisoteo y allá sí, en la iglesia no. No, el Señor no está aprobando lo que los gobernantes del mundo hacen, solamente está describiendo cómo es que funciona en el mundo. Los gobernantes del mundo se enseñorean y los gobernantes del mundo, dice el texto, ejercen sobre los que gobiernan autoridad o potestad. Y precisamente
se refiere a algo negativo. Es que abusan, es que oprimen. No es simplemente que mandan, como el que ejerce una autoridad buena, sino que están oprimiendo, ejerciendo potestad. Es interesante que en Lucas 22:25, hablando con un vocabulario semejante, dice: los que son tenidos por bienhechores ejercen potestad, dándonos como la idea, y creo que también se puede ver en nuestro pasaje, como de que uno los tiene por buenos, el jefe, el querido, el de la autoridad, qué bien nos hace, pero realmente ellos están abusando de su autoridad. Uno todavía ve en estos gobiernos que están destruidos con estos gobernantes comunistas y todavía tienen seguidores. Y uno dice: ¿qué le pasa a la gente? Los tienen por bienhechores, pero están ejerciendo potestad, están oprimiendo, están destruyendo a la nación, pero los tienen por bienhechores. Esa es la ironía. Así es en el mundo, porque son falsos. Hermanos, el mundo, en una sola palabra, entonces, quiere ser servido. En el mundo la grandeza es para que me sirvan, para hacer lo que yo quiera, para imponer mi autoridad. El mismo Napoleón Bonaparte, el conquistador de la Europa civilizada, en un texto reconocía que Alejandro, Carlomagno, César y él mismo habían construido su imperio sobre el poder, que esos imperios se mantenían por la fuerza. Pero interesantemente, este hombre no era cristiano, decía que por el contrario, el reino de Cristo se mantenía por el amor. Son dos sistemas distintos, como se ejerce autoridad en el mundo, como se ejerce en el reino de Dios. Y eso nos lleva entonces a esta segunda enseñanza que el Señor trata aquí en el verso 43. Pero no será así entre vosotros. Pero, así es en el mundo, pero no será así entre vosotros. Me encanta ese entre, nos ponen el marco en donde va a cambiar todo, en el reino de Dios, en la iglesia. No es simplemente entre vosotros los 12 apóstoles, no, entre vosotros el reino de Dios. El mundo se rige de una manera, el reino de Dios tiene otras leyes, se rige de manera distinta. Aquí la grandeza no debe buscarse como se busca en el mundo. Cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, no será así entre vosotros, nos da como una nota de seguridad, ¿no? Como que es un hecho. No, en el mundo es una cosa, pero definitivamente en la iglesia nunca pasa eso. No será así. No. Ese futuro es lo que pudiéramos interpretar como un futuro volitivo, que pudiéramos mejor traducir como que no sea así entre vosotros. Así es en el mundo, pero ojo, presten atención, que no pase lo mismo del mundo en el reino de Dios. Con lo cual, lastimosamente, tenemos que aceptar o entender que sí pasa en el reino de Dios, que personas buscan la grandeza o ejercen la grandeza de la misma manera que en el mundo. Miren, los típicos pecados por los que un pastor se desacredita, queda fuera del ministerio son sexuales, financieros y abuso de autoridad. Son los tres típicos pecados. En lo personal nunca he escuchado que un pastor se deshabilite por algo más raro. No domina mucho. Faldas, finanzas y fuerza. Abuso de autoridad en el reino de Dios. Lean la historia de la iglesia medieval. Es lamentable ver cómo hubo tanto nepotismo. Un papa, bueno, que ya diferimos de esa figura, pero ¿qué estaba pensando cuando salía? Dejar a su hijo, dejar al de la rosca. ¿Por qué la iglesia cayó en tanta decadencia durante la época de la historia medieval hasta que llegó la Reforma Protestante? Porque la autoridad en la iglesia era igual que en el mundo. Con ejércitos para imponer el cristianismo. Con roscas para ver quién se quedaba con la posición.
El que tuviera más dinero era el que podía aspirar a las mejores posiciones. Alianzas con los gobernantes del mundo para asegurar las posiciones de autoridad. Lo mismo del mundo dentro de la iglesia cuando el Señor Jesucristo dijo que no sea así entre vosotros. Sino ¿cómo? ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesucristo que se busca la grandeza y se ejerce la autoridad en el reino de Dios? Dice él, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. El Señor Jesucristo aquí tomó las dos cosas que normalmente están en ese deseo mundano de autoridad. O no le llamemos mundano, porque ya vamos a ver que él no lo desaprueba. Pero normalmente todos queremos ser grandes y ser los primeros. Eso fue lo que pidió Jacobo y Juan, recuérdenlo. Ser los primeros, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y ser los más grandes, con los que están en las posiciones de autoridad. El Señor Jesucristo está aquí diciendo, el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero. O sea, está retomando esas dos ideas. Pero entonces les va a poner el patrón correcto, el modelo correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer en el reino de Dios para ser grande? Ser servidor. ¿Qué es lo que hay que hacer en el reino de Dios para ser el primero? Ser el siervo. Cuando él dice que para ser grande hay que ser servidor, la palabra que él utiliza es la palabra griega diáconos. Una persona que sirve a los demás. Una persona que está para satisfacer las necesidades del otro. Ojo, amada iglesia del Señor, eso es lo que tienes que hacer para ser grande en el reino de Dios. Ser un diácono. No solamente el oficial de la iglesia, sino en el día a día. Ser un servidor. Estar pendiente qué necesitan los demás para estar dispuesto. Tú has ido a un restaurante y tú ves que el mesero está ahí parado esperando a ver quién necesita. Apenas vea que alguien medio levanta el rostro que está buscando a alguien, va al mesero rapidito, ¿no? Entre más rápido responda el mejor. Entre más rápido responda el mesero, mejor mesero es. Que tú no tengas ni que levantar la mano, él está pendiente, necesita agua. Oh, gracias, se dio cuenta que necesitaba agua. Por ahí estaba una hermana tosiendo, tal vez necesite un poco de ayuda. Rápido, eso es un diácono, respondiendo. No esperando a que la hermana se levante a buscar ayuda, rapidito respondiendo. Servidor de todos. Y para ser el primero, que sea siervo de todos. Y la palabra siervo es más dura. La palabra griega doulos, que se refiere a un esclavo. Ya con diáconos nos estaba dando durito, pero nos dejó en una posición. Ahora nos dijo que para ser grande en el reino de Dios debemos ser los esclavos de todos. No del pastor, de todos. Amados, el Señor Jesucristo nos está presentando algo que es paradójico. Algo que es muy distinto a cómo funciona en el mundo. En el mundo, un servidor, no. Ahí es que mandar. Ahí es que poner a que me hagan. En el reino de Dios es al contrario. Los grandes son los que andan haciendo. Los que andan cubriendo las necesidades de los demás. Los que andan sirviéndoles a todos. Pero notaron que el Señor Jesucristo no dice que está mal querer ser grande, ni ser el primero. El Señor Jesucristo aquí no dijo, pero no será así entre vosotros, sino que nadie debe querer ser grande, ni nadie debe querer ser el primero. No, Él dijo, deben querer ser grande, solo que deben querer hacerlo siendo siervos. Van a querer ser los primeros, eso está bien, pero deben ser los esclavos de todos. O sea que está bien querer ser grande. Es malo no querer ser grande en el reino de Dios. Eso sí es un problema. Es lo que yo he llamado el anhelo básico del cristiano. Todos debemos querer crecer. El ABC, anhelo básico cristiano, todos aquí deberían querer crecer. Todos aquí deberían querer tener las mejores posiciones en el reino. Ser los primeros, ser los grandes. Si no es así, estás mal. Tal vez ni cristiano seas. Debes querer ser grande. Debes querer ser el mejor. Pero eso no se logra haciendo rosca. Eso no se logra
como se logra en el mundo. Eso se hace siendo el diácono y el siervo. El que está ahí buscando cubrir las necesidades del prójimo, el que está buscando renunciar a lo suyo por ayudar a los demás. El que no está reclamando posiciones de gloria para mandar y pisotear, sino el que está ahí, aunque lo pisoteen, sirviendo a los demás. Entre vosotros, en la iglesia, aquí no estamos hablando de cómo debe ser un jefe en el trabajo. Bueno, definitivamente se esperaría que un jefe en su empresa, ya en lo secular, pues no sea un opresor, definitivamente no, pero aquí el marco principal es en la iglesia. Por supuesto, el Señor Jesucristo no está desdibujando algún tipo de jerarquía o de autoridad en la iglesia. Definitivamente los pastores tenemos autoridad, pero amados, un pastor tiene autoridad, ¿por qué? Porque es el servidor, se supone que es el mejor servidor. Por eso es que se es pastor. No se es pastor porque tiene la mejor posición, la mejor economía, el que más sabe. No, es porque es siervo. Un pastor que no quiera visitar a los hermanos, un pastor que no quiera atender las necesidades de los hermanos, un pastor que no quiera ser pisoteado por los hermanos, un pastor que no quiera sufrir por Cristo, no es pastor. Es un profesional, es un orador, pero no es un pastor. Un pastor es un siervo. En la iglesia no hablamos de líderes. ¿Han visto esas iglesias? Les encanta de hablar de líder. El líder, el líder de los 12, el líder de esto, el líder de aquel. Líder. Y se llaman así, líder. No, llámense siervos. Para que se recuerden qué es lo que son. Porque cuando nos sentimos muy líderes, nos tocan el manto y ahí viene. Es que no sabe quién soy yo. Yo soy el líder. Que se hace lo que yo digo. No, hermanos, eso es mundo en la iglesia. En la iglesia somos siervos, todos. Y ustedes recuerdan esa historia que el Señor toca en Lucas cuando habla del siervo. Llega el amo con el siervo de trabajar todo el día y el amo se sienta a descansar y no deja que el siervo descanse, sino que le dice, ahora ve, prepárame a mí de comer y después si te sientas. Y tiene que el siervo no puede, pero es que ustedes que trabajamos juntos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el siervo? Ir. Y lo hace. ¿Y qué puede hacer el siervo después? Decir, es que yo soy el mejor siervo del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Siervos inútiles son, porque hacen lo que se les pide. Ay, hermanos, el Señor nos da tan duro a nuestro orgullo. Aquí nadie puede decir, es que yo sí sirvo. Es que yo sí. Es que la iglesia Barbosa está como está por mí. No, ¿saben qué dice el Señor? Eres el mejor siervo inútil que hay en Barbosa. Porque eres el único que hace lo que se manda. Ya. Eso es un siervo, hacer lo que se manda. Punto. Nadie hace más allá. Todos hacemos lo que nos mandan. Y el veredicto del Señor es siervos inútiles. Así dice el Señor. Para que no andemos con esa grandeza del mundo. A ver, el Señor no quiere con esas palabras desanimarnos al servicio. No, lo que quiere con esas palabras es que no nos inflemos. Somos siervos. Lo que logramos porque el Señor nos dejó servir. Y porque Él bendice lo que hacemos. Pero somos siervos. Finalmente, en el verso 45, el Señor Jesucristo se presenta a Él mismo como el modelo de servicio. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mira, si hasta ahorita con todo lo que yo dije tú pensaste, no, pero yo no, es pastor que no sabe que yo soy un empresario, que me voy a poner allá, que humillarme, que siervo inútil. No, yo con este tiempo, no. Mi amado, el mismo Señor se presenta como el ejemplo. El mismo Señor Jesucristo dice tampoco, o sea, es que yo ni yo lo hice.
Él nos va a dar el mejor ejemplo de servicio en este texto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Definitivamente este texto es de los más preciosos en toda la Escritura. Y de manera particular en el Evangelio de Marcos lo divide. Nosotros pudiéramos entender todos los 10 capítulos anteriores como el Hijo del Hombre viniendo a no ser servido, sino a servir. Todo lo que Jesús ha estado haciendo hasta ahora ha sido servir. Y el capítulo 11 en adelante, a dar su vida en rescate por muchos. Porque es a partir del capítulo 11, donde toma la última semana de la muerte de Cristo. Él no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quisiera hacer un breve paréntesis sobre la preciosa doctrina de la expiación de Cristo que aquí aparece. Jesús dando su vida en rescate por otros. ¿Qué quiere decir la doctrina de la expiación vicaria de Cristo? Cuando decimos que Cristo murió por otros, estamos haciendo referencia a esta doctrina. Es decir, que Él se presenta como el sacrificio por nuestros pecados. El Padre demandaba que la paga del pecado es la muerte. Tú y yo pecamos, tú y yo merecíamos morir, pero Cristo Jesús se pone como expiación por nuestros pecados para satisfacer la cuenta. Él muriendo vicariamente en lugar de nosotros pecadores. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él fue el pago perfecto de las demandas de la justicia de Dios. Con su sangre derramada, el Padre no demanda más nada, solamente demanda fe. Arrepiéntete de tus pecados y confía que Cristo Jesús, solo Cristo, fue el pago perfecto por tus pecados. No hace falta hacer más. Él lo hizo todo. Él no hizo el 99,9%. A ti solamente te falta dejar aquel pecadito que tienes y ya. No, Él lo hizo todo para satisfacer la ira de Dios. Y de manera particular, noten ustedes que dice que lo hizo por muchos, no todos, muchos, porque fue solo por unos que Cristo Jesús derramó su sangre. Él no derramó su sangre por todas y cada una de las personas que han vivido, viven y vivirán. En el infierno no va a parar ninguno por el que Cristo haya muerto, pero por todos esos muchos por los que Cristo murió, esos muchos ciertamente llegaremos a ser salvos. Amén. Es la preciosa doctrina que se conoce como expiación limitada o redención particular, que Cristo muere por muchos, por algunos de manera especial. Ahora, cerrando este paréntesis, yo quisiera pasar algunas aplicaciones del texto que las podemos derivar precisamente de esta declaración. Vamos a tratar de analizar frase por frase en todo esto que el Señor dijo y derivamos unas aplicaciones para nosotros a la luz de esta enseñanza. Noten que Jesús dice, el Hijo del Hombre vino para servir. Él no dijo simplemente yo vine para servir. Él dijo el Hijo del Hombre. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones que el título Hijo del Hombre está haciendo referencia a la profecía de Daniel 7, 13 y 14, en donde se habla de Él como el juez de todo el universo. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, yo, el juez soberano del universo, vine a servir. ¿Quién te crees tú para no servir? Amados, aquí no hay ningún juez del universo. No importa si eres el CEO de una empresa, el gerente, el dueño, el mandamás, no eres nadie para sentirte como que eres un indigno de servir a los otros, que se te mancha tu dignidad por servir a otros. Cristo, el de la más alta posición, vino a servir a los más bajos. ¿O tú eres más que Cristo?
o simplemente eres un arrogante que no quieres humillarte y servir a tu prójimo, servir a tu hermano. Pero Cristo, el más alto, el más honorable, sirvió. Nosotros no nos podemos sentir como demasiado dignos para servir. No, yo que me voy a ensuciar, yo que me voy a ocupar con esos hermanos de la iglesia, yo tengo mucha cosa que hacer. Pues es más ocupado que Cristo parece ser. Porque el Rey del universo, el que sostiene todo el mundo con la palabra de su poder, vino a este mundo a servir. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Filipenses capítulo 2, versículo 3, para que podamos ver allá cómo el apóstol Pablo aterriza preciosamente esta enseñanza. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice el apóstol Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Lo notan? No hagan las cosas por contiendas, hazlas de manera humilde, considerando a los demás que son superiores. Tú eres el esclavo, tú eres el diácono. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es un diácono, eso es un siervo. ¿Y qué agrega luego Pablo? Pablo, tú eres un legalista. Eso es porque tú ahí hacías tiendas de la muchedumbre. Ese es tu patrón a seguir. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando la forma del siervo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, eso ya era bajo, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Notan cómo aterrizó el evangelio, la misma enseñanza, a una orden de sírvanse? Considera, amado hermano, aquí en Barbosa, considera a todos los demás superiores a ti mismo. Eso hizo Cristo. Él era el honorable que se humilló para servir. Ninguno aquí tiene tanto honor como para renunciar a servir. Si tú no sirves es porque te crees más honorable de Cristo Jesús, como para ocuparte en servir a otros. Eso que lo haga el bajo Cristo, yo no. Soy muy ocupado, yo soy muy digno, soy muy honorable para ensuciarme, para atender, para molestarme por el otro. No, amado, eso es en el mundo. Aquí en el reino de Dios no es así. El Señor Jesucristo en esa declaración de Marcos 10:45 nos decía que el Hijo del Hombre vino. O sea que es de su propia voluntad. Y esa es la segunda enseñanza que quiero derivar. Él quiso venir. No dice al Hijo del Hombre lo mandaron a servir. Dice el Hijo del Hombre vino. Es de su propia voluntad que Él sirve. Jesucristo vino a este mundo no a cumplir una obligación, vino a hacerlo voluntariamente. El servicio cristiano es un servicio voluntario. Mi amado hermano, mi amada hermana, si lo que tú estás haciendo en la iglesia lo estás haciendo porque yo te dije que lo hicieras y estás ahí aburrido refunfuñando, déjalo. Es algo voluntario, es un servicio, no es una obligación. Tenemos que servir y eso llamando a servir, pero nunca debe ser una imposición. Jamás. Tiene que ser voluntario porque el Hijo del Hombre quiso venir a servir. Tú debes servir porque quieres servir. No porque te obligaron, porque te toca, porque te dicen, no, porque lo quieres hacer. Lo tercero que vemos en la declaración del Señor es que Él no buscó la grandeza del mundo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mi amado hermano, recuerda, hoy ya no, el otro domingo. Recuerda el sábado por la noche o el domingo en la mañana, voy no para ser servido.
voy a servir. O no solo el domingo, en tu vida diaria de iglesia. Deja de estar pensando, yo estoy para ser servido. Miren, y sin excusar de nuestras responsabilidades como pastores, uno debe visitar, uno debe atender, uno debe cuidar, pero hay ovejas que se resienten y hasta se van de la iglesia, es porque nadie me visita, es porque no me preguntan cómo estoy, es porque no me atienden, es porque no me dan. Repito, no estoy excusando, uno debe atender, uno debe preguntar, pero entonces, ¿qué es la mentalidad que ve uno de fondo? Están para ser servidos. No, el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Mi amados, esta iglesia sería transformada. Andaríamos más poderosos, nos extenderíamos más si todos empezáramos a decir, ¿qué hay para hacer? Ya me han servido suficiente, ¿qué hago? Que mis sillitas estén listas el domingo, que los ventiladores me los tengan encendidos el domingo, que me tengan agüita el domingo, se acabó el agua, los hermanos que ponen el agua, quién sabe, no, estos hermanos sí terrible, me tocó pasar con sed, porque yo vine aquí a ser servido. No, mi amado, tú viniste a servir, no a ser servido. Busca cómo sirves en la iglesia del Señor. Finalmente, vemos de la declaración del Señor que Él se sacrificó en su servicio. Él vino para servir y en ese servicio dio su vida en rescate por muchos. Mi amado, servir sufre. Servir duele. El Señor Jesucristo sirviendo dio su vida. Servir te va a costar. No estamos diciendo que no. Te va a costar. Tal vez vas a tener que dejar de dormir un poquitico más y no puedes tener el honor que tienen los demás que llegan al culto a las 10:40 cuando lleva la primera canción. Esos son los honorables. A ti tal vez te tocó el siervo que te tocó llegar 15, 20, media hora antes para que los honorables tengan todo. Y qué bien, tú eres el siervo. El Señor te dio eso. Deja que los demás duermen. Tú eres el siervo que te tocó madrugar para que los demás lleguen a adorar bien a tu Señor. Mientras los demás utilizan su dinero como quieren, tú te estás sacrificando duro porque el reino de Dios avance. ¡Qué bien! Tú eres el esclavo, tú eres el siervo. Deja que los honorables utilicen su dinero como lo quieren utilizar. Tú no estás sirviendo para la gloria del Señor. Mientras los demás honorables no comparten el evangelio con otros, tú eres el que anda sirviendo a los otros y soportando lo que toca predicar el evangelio. ¡Qué bien! Tú eres el siervo. Y hay que sufrirlo. Hay que sufrirlo. Y eres el que cuando estás sirviendo, esos hermanos que desagradecidos, uno madrugando, uno haciendo y así le pagan a uno. Así es. Miren, hay una cosa que yo tengo clara en esta iglesia, del que más se habla es de mí. Yo lo tengo claro. Es que el que más sirve, siempre las personas van a hablar mal de él. Yo sé que yo no hago todo bien. Eso lo tengo claro. Eso es el servicio. Pablo le decía a los corintios, aunque amándoos más, sea amado menos. Y el contexto de Pablo ahí es que él no les estaba pidiendo dinero. Él de verdad los estaba amando, él les estaba predicando el evangelio y vinieron unos superapóstoles que los estaban desangrando, que estaban rajando de Pablo, que no los estaban atendiendo bien. ¿Y a quién creen que los corintios amaban más? A esos. Y rajando de Pablo, del siervo. Y Pablo les dice, aunque amando más sea amado menos, me seguiré gastando. Gastaré de lo mío. No me importa, soy siervo. Mi amado, si sirves en la iglesia, te van a desaprobar. Súfrelo. Mira a Cristo que murió por servicio a otros. Sirve, aunque te desagradezcan. Finalmente, amados, quiero terminar haciendo a servir.
Mi amado, tú no puedes ser cristiano, vienes los domingos, cumples tu culto y ahí murió tu vida cristiana. ¿Qué haces después del culto? No necesariamente tienes que ser un predicador, pero sirve al Señor, sirve al reino. Por fuera de ese lugar, sirve a tu Señor. Este texto nos llama a servir. Pon tus dones al servicio de Dios. Tal vez tienes manos que pueden hacer. Tal vez tienes bolsillos que pueden dar. Tal vez tienes piernas que pueden andar. Tienes talentos que puedes poner al servicio del Señor. Sirve al Señor. Que el Espíritu Santo te capacite para poder servir más y mejor en esta iglesia. Por lo menos una manera muy práctica en la que te puedo poner esto es: sirve en tu propia familia. Sírvele a tu familia. Compártele el Evangelio a tu familia. Muéstrale a Cristo a tu familia. Muchos hogares destruidos porque los padres gobiernan su casa como el mundo la gobierna. Y no le pueden pedir perdón a su esposa cuando fallan. No pueden lavar la loza porque son demasiado dignos. No pueden atender a su hijo porque están muy ocupados. Padres muy gloriosos, demasiado gloriosos. Vivamos el evangelio que hoy vimos en el hogar. A los hermanos que sirven en esta iglesia, yo les quiero recordar dos cosas. Recuerden dos cosas, amados. Que lo que hacen, lo hacen para el Señor. Y como lo hacen para el Señor, tiene que hacerse bien. Mi amado, no porque sea un servicio al Señor debe ser un servicio mediocre. En el trabajo sí le metes toda la ficha porque es que allá te pagan y si no te echan. Pero en la iglesia, pues llego tarde, no cumplo, lo hago de manera mediocre. No, mi amado, eso no es correcto. Aquí le servimos al Señor y si le estamos sirviendo a la majestad, les debemos servir mejor. Sí, tenemos limitantes, pero que hagamos lo mejor que podemos por hacer bien lo que hacemos para el Señor. Y que lo hacemos para el Señor y por tanto no nos desanimemos cuando no somos debidamente correspondidos. Lo hacemos para el Señor, no para el pastor, no para el hermano, lo hacemos para el Señor. Eso nos anima a servir y a servir cada vez mejor. Finalmente te dejo con una pregunta, querido hermano. ¿Por qué te salvó el Señor? Pregúntate. Si tu respuesta es: el Señor me salvó para entrar en el cielo, para estar en la eternidad con Él, entonces te pregunto, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el cielo con Él ya? Si el Señor te salvó para estar en el cielo, ¿qué haces aquí? Respuesta: porque te salvó para que le sirvieras mientras estás aquí. Te quiere usar. Sírvele al Señor. Amén. Amante Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, el Soberano, ayúdanos por favor a ser siervos. Ayúdanos por favor a humillarnos, a dejar nuestras ínfulas de grandeza y empezar a entregar nuestra vida en servicio a ti, Señor. Padre, ruego que tu Espíritu Santo sea aplicando esta enseñanza según las necesidades, situaciones de cada uno en particular. Tal vez a algunos aquí, Señor, les has dado bocas para servir con ellas. A otros les has dado manos para hacer. A otros les has dado dinero, buenos trabajos para servir con la economía. Qué sé yo, Señor. Por favor, despierta los corazones en esta iglesia para que seamos más siervos y mejores siervos de tu reino. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús.